¿cómo están? Sean bienvenidos todos. Yo soy Etzael Montoya, escritor, y los invito a seguirme en este viaje literario. Recorramos juntos el camino de las historias y permitámonos vivir un viaje entre palabras por esta autopista de las letras. Sin más tardanza, iniciemos con esto que se llama El laberinto de las palabras. En esta ocasión, por ser el primer video de este proyecto, leeré una historia de mi primer libro, historia titulada Orinoco. Orinoco, en un pueblo fantasma. Respiraba agitado bajo el negro manto de la noche. Corría desesperado entre la oscura espesura de la selva que intentaba atravesar, en busca de la carretera que comunicaba con el pueblo más cercano, la misma que unas cuantas horas atrás lo había conducido hasta el lugar de donde intentaba huir. Sin duda, cuando el tonto de Simón les decía que era una muy mala idea grabar allí de noche, después de realizar solo un recorrido de campo a la luz del día, argumentando que no era suficiente para familiarizarse con el lugar y la selva no era sitio para improvisar. Sin duda alguna que tenía razón Simón, dice en voz alta mientras corre, siempre la tienes. Llega a su mente entonces el recuerdo de la noche antes de salir de Medellín. Todo era tan diferente, además de sentirse tan distante a pesar de solo haber sido un par de noches atrás. Ahí estaba ella, Erika, la mujer de su vida, la persona que más amaba. Lo miraba sonriente desde el fondo de su habitación, con esa cautivante sonrisa y la mirada más serena y apacible que ningún otro ser podría tener, desde luego. ¿Sí crees que sea una buena idea este viaje?, dice mientras él oye su voz angelical resonar en su cabeza, como una descarga enérgica que le da fuerza para aumentar el paso. Claro que sí, amor, contesta él, mientras corre directo a un humedal, el cual bordea el pueblo. Sentir el agua en los pies lo regresó de golpe al mundo real. Su corazón latía desaforado y la pérdida de sangre lo debilitaba segundo a segundo. De tanto en tanto miraba tras de sí para asegurarse que no lo siguieran. Aquella risa chillona resonaba aún en su cabeza. Le parecía oírla en las aguas y en los matorrales. Sentía cómo algo oscuro se cerraba tras él y ganaba camino con cada uno de sus débiles pasos. El ambiente húmedo y sofocante, sumado a la debilidad de su cuerpo, le obligaron a detenerse por un momento tras un árbol seco que alzaba sus esqueléticas ramas al cielo estrellado. Un silencio intranquilo llenaba el lugar, como si en aquel instante, en aquel apartado sitio, todo el sonido hubiese sido absorbido o silenciado de súbito. Agudizó el oído con creciente temor dentro de sí. Luego de unos instantes, a lo lejos, alcanzó a escuchar un suave murmullo entre toda la insonoridad. El murmullo lentamente se hacía ruido. Parecía como si algo se deslizara sobre las aguas, causando un leve y poco perceptible sonido. Rápidamente el pánico invadió su ser. Miró entonces la herida de su brazo, aún fresca, punzante y chorreando sangre a borbotones. Sin duda, debía ser un lobo la bestia que lo acechaba. Lo que no entendía era cómo había un lobo en esa zona del país.
y no recordaba ninguna raza capaz de atacar a un hombre de esa forma, con una de sus patas. Además, debía dar crédito entre tanta incertidumbre a lo que sus ojos habían sido capaces de percibir, ya que estaba completamente seguro que era un gigantesco lobo lo que le causó esa herida. Tirada en el suelo pastoso y mohoso de aquel abandonado parque se encontraba ella, con los ojos en blanco, convulsionando como al borde de un ataque. Susurraba y susurraba siempre las mismas palabras con dificultad. Hic exploratur persuasio, hic gesterna peccata subuntur. Salía débilmente de su boca a través de su garganta, y la mueca de su rostro se tornaba cada vez más siniestra, una mezcla de dolor agudo y pánico. Las visiones que habían llegado a su mente en el momento en que sus compañeros emprendieron la huida regresaban ahora de forma más agresiva y frenética. Era una especie de sobrecarga psíquica y espiritual como consecuencia de su facultad de medium. Se veía en una noche oscura en mitad de la calle central del pueblo, con sus casas aún en pie y limpias. Al mirar al suelo, ve entonces cómo éste está tapizado en sangre, justo como lo relató la anciana que Simón entrevistó la noche anterior en el pueblo llamado Oroque, a 2 horas de camino. Lo que veía en esa visión era exactamente como describió la anciana que pasó la madrugada del 14 de agosto de 1992, cuando a son de metralla y estallidos de granada, aquel grupo insurgente irrumpió en el pequeño pero próspero pueblecito, ahora desierto y abandonado entre la maleza, el silencio y la oscuridad. Noche a noche los espíritus despiertan para revivir nuevamente el horror y carnicería que vivieron aquella madrugada, en que el eco aterrador del sufrimiento se hizo canto y el llanto melodía. Madres llorando a sus hijos, hijos llorando a sus padres, el eco combinado de más de 1000 voces pidiendo ayuda y suplicando piedad, dejando así entrever la maldad y perversión del corazón humano, regodeándose en tal hazaña despiadada. Entre risas, los hombres armados filaban a niños y niñas en 2 hileras distintas, justo frente al parque principal del pueblo, allí mismo donde ella yacía tirada. Cientos de ojos traumados, pequeñas vidas que recién se abrían al mundo, viendo horrorizados, perplejos y casi en shock, como con motosierra y machete despedazaban muertos y heridos, haciendo una pila de partes humanas que chorreaba sangre como una fuente, convirtiendo aquel suelo en un fango maloliente y casi palpitante. La enorme pila entonces fue bañada en combustible y encendida. Una tenebrosa hoguera en mitad del parque central, justo frente a la única iglesia del pueblo. Risas, llantos, súplicas y gritos de dolor fue la sinfonía que ambientó aquella despiadada carnicería, un gutural requiem encantado desde las entrañas mismas del sufrimiento. Allí, en aquel portal al infierno que el hombre desató contra el hombre. Así pues, en esto se define el sentido de la vida. Uno a uno el comandante revisó ambas filas, primero los varones, de los cuales solo eran seleccionados los mayores de 13 años y con una complexión física capaz de llevar a cabo tareas pesadas. Los que no eran seleccionados, por el motivo que fuese, eran ejecutados allí mismo, con un solo tiro de gracia en la frente. Veían caer ante sus ojos los cuerpos inertes de hermanos, primos, tíos, amigos y vecinos, solo clamando la piedad de los cielos que en esos instantes parecía voltear su mirada o solo hacerse el ciego ante tal crueldad.
Luego cortaban los cuerpos para ser incinerados en la ardiente pila en llamas. Más tarde continuaron con las mujeres. Las más hermosas y de 12 años en adelante fueron violadas por los miembros del pelotón sobre aquel fangoso y maloliente suelo. El resto, las que no eran seleccionadas, corrían el mismo destino de todos los demás. Una supuesta muerte piadosa, solo de nombre para callar un poco la voz de la podrida conciencia de esos hombres que cayeron hasta el eslabón más alto de la involución. Horrorizada por aquellas visiones y gritando se revolcaba en el suelo, con la cara empapada en sudor y lágrimas. Al despertar, con la confusión y la desesperación que sentía, no recordaba ninguno de sus rezos y oraciones. «¡Dios mío!», grita despavorida al ver cómo una pequeña luz aparece ante ella a unos cuantos pasos. «¡Dios, protégeme!», grita una vez más mientras la pequeña luz se transfigura en la aparición corpórea de un pequeño y fantasmal niño de 6 años de edad. El aire se hizo helado. Presa del pánico, emprendió la huida, refugiándose en una vieja casa casi en ruinas. Allí se arrinconó contra la pared, en un oscuro rincón. Mientras tanto, dentro del denso humedal que rodea el fantasmal pueblo, Marcos continúa corriendo de su implacable perseguidor. La cámara de video que llevaba consigo documentando su aventura había caído a las aguas unos cuantos metros atrás. Aquello que lo perseguía se hacía más fuerte y agresivo conforme avanzaba en la negrura de aquella noche. Se detuvo por un instante, agachándose en las aguas hasta casi tapar su pecho, escondido entre la maleza. De pronto, allá en su escondite, comenzó a escuchar voces, gritos y llantos. La temperatura descendía de forma inusual. Su cuerpo se sentía pesado. Fue entonces que notó cómo un sentimiento de tristeza y desconsuelo se apoderaba de él. Sus ganas de huir lo abandonaban, al igual que sus fuerzas. A su mente llegaron súbitamente los recuerdos de la noche anterior en el pueblo de Orocue, donde todas las personas entrevistadas coincidían en la idea de que no debían entrar en ese pueblo a perturbar la paz de los espíritus. Señora, pero ¿cómo puede usted probar que su historia es real? ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de ello sin entrar al pueblo y comprobarlo en carne viva? Escuchan el recuerdo preguntar la voz de Simón. Esto no solemos mostrarlo, pero si de esta manera, hijitos, yo puedo calmar su curiosidad y evitar que se adentren en ese sitio maldito, dice la anciana entrando en la casa. Al salir nuevamente, trae consigo unas fotografías y una grabadora de voz portátil. Espero que con esto sea suficiente para calmar su curiosidad, dice extendiendo las fotos hasta él para que las pudiera observar. ¿Qué demonios es esto?, dice Marcos sorprendido al ver la primera fotografía, en la que se mostraba una figura casi humanoide pero con proporciones mucho más exageradas y bastante difícil de detallar por la calidad de la fotografía, y que había sido tomada de noche. Todos miraron boquiabiertos la fotografía, tan impactados que ninguno de ellos dijo nada. Las 3 fotografías tomadas en distintos lugares y momentos mostraban a la misma criatura, pero en ninguna se podía detallar bien su rostro o algo más que su figura. Recuerda también que más tarde esa noche en el hotel, él y Simón habían tenido una fuerte discusión, ya que este último no estaba de acuerdo con hacer de forma tan apresurada la exploración y grabación del pueblo en la noche, argumentando que esta decisión podría poner en riesgo a todo el equipo. Sí, así es Simón, siempre tan racional y previsivo.
Sin duda alguna debieron haberle hecho caso. Un fuerte ruido sobre las aguas lo sobresaltó, de nuevo regresándolo hacia la realidad, para ver ante sus ojos abiertos de par en par, con una mueca de horror en el rostro, cómo su perseguidor se materializaba ante él con una macabra sonrisa y un rostro pálido alejado de toda humanidad. Sintió cómo aquellas heladas manos lo tomaban por el cuello elevándolo por los aires. Su vista se nubló y por un instante perdió el conocimiento. Abrumada por los incesantes gritos y llantos que escuchaba provenientes de todas las direcciones, aunados a aquella manifestación corpórea que la miraba desde la entrada de la casa en ruinas donde se refugiaba. La miraba con una mueca de silencio, con sus espectrales ojos brillantes y ese halo de luz fantasmal que lo envolvía. Sintió de pronto cómo manos invisibles la tocaban y empujaban. Veía en su piel cómo de la nada aparecían rasguños y marcas. Aterrada entonces, y haciendo acopio de la poca fuerza y cordura que le quedaban, se levantó del suelo con los ojos fijos en aquella aparición que la invitaba a seguirla. Insegura y con paso vacilante caminó tras ella. Los gritos y llantos se intensificaban mientras avanzaba tras la aparición. Al atravesar las calles sentía cómo aquellas almas suplicantes la tocaban aferrándose a ella, como queriendo ser escuchadas, queriendo ser vistas. El frío aumentaba apresuradamente, volviéndose insoportable para ella, quien temblaba descontroladamente. La preocupación por la hipotermia se sumó al cúmulo de ideas que se aglomeraban en su mente. Al caminar torpemente empezó a tropezar con todo a su paso. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar. Repetía en voz alta, al parecer producto de una nueva visión que llegaba a su mente. De pronto se detiene de golpe al sentir una mano helada tomando la suya y apretándola con fuerza. Nuevamente una visión llegaba a su cabeza acompañada de terror y angustia. Veía a un niño de 6 o 7 años escondido bajo su cama, mientras el sonido de la metralla y las explosiones ensordece sus oídos. Oía también, entre el bullicio y los gritos de dolor, las oraciones de una mujer que con temor abrazaba al pequeño niño, que entre lágrimas temblaba horrorizado. El sonido estridente de la puerta cayendo al suelo sobresalta a la mujer que rezaba, quien gimotea un poco bajo la cama. Luego 2 tipos armados entran en la habitación, riendo desquiciadamente. El ambiente dentro de la visión se torna terrorífico, mientras uno de los tipos asoma su rostro lleno de despiadada y cínica maldad, de ganas locas de ver al mundo arder ante sus ojos solo por el placer de deleitarse con el sufrimiento ajeno. ¿Qué tenemos aquí? Exclama con una voz gutural casi salida del mismo infierno. Una perra y su pequeña cría. La mujer grita y patea mientras es sacada de los cabellos por el tipo, quien esboza una asquerosa sonrisa de placer ante cada uno de los golpes y patadas de la mujer. El hombre la arroja sobre la cama, mientras el pequeño bajo esta grita: ¡Mamá! Se oye retumbar como trueno la lastimera voz del pequeño. La mujer patea al tipo en la cara y este furioso la bofetea con gran fuerza. La sangre mancha de rojo las sábanas de la cama, mientras el grito ahogado del niño, a ser tomado por el otro tipo por la garganta, espanta y deja totalmente indefensa a la mujer. Por favor, no le hagas daño a mi pequeño, chilla la mujer entre lágrimas y sangre a la vez que el otro tipo rasga su vestido. Se lanza sobre ella, quien solo mira al techo clamando la piedad del Dios Todopoderoso, que apartó su mirada tras ver el horror y la perversión de su creación. Tal vez sí o tal vez no.
No lo vio nunca venir en tan grandísimo poder, el resultado final de su gran obra. Y no soy yo quien para juzgarlo tampoco. El otro tipo toma al niño por la nuca y ante la mirada impotente y lastimera de su madre, toma un cuchillo de su cinturón, lo acerca lentamente al cuello del niño mientras ríe, ahoga sus gritos al cortar su garganta. La visión termina y ella se desploma en el suelo llorando desconsolada. Después de largo rato, Marcos logra recobrar el conocimiento, pero su vista borrosa no le permite reconocer ninguna de las formas extrañas que alcanza a vislumbrar. Un agudo dolor en su cráneo y espalda le impedían la movilidad, pero estaba seguro de que su perseguidor estaba de pie justo frente a él, mirándolo con una calma aterradora. Lo único que lo consolaba en ese instante era que por lo menos su muerte serviría para que sus compañeros escaparan de aquel maldito lugar al cual él mismo había insistido en traerlos. De sus ojos caen las lágrimas y en su mente visualiza a sus 4 compañeros, pues está seguro que nunca más los volverá a ver. La pérdida de sangre y las heridas le hicieron perder el conocimiento una vez más, mientras con sus entreabiertos ojos veía aquella sombra acercarse. Por entre los huecos del techo, casi en ruinas de la casa en la que se encontraba Erika arrodillada en el suelo, mirando una pila de huesos humanos amontonada sobre lo que un día fuese una cama. Se encontraba así desde hacía ya un par de horas, como llevada por fuerzas sobrenaturales se levanta del suelo y muy alejada de sus cabales inicia a caminar sin rumbo. La brisa jugaba con su pelo sucio y lleno de telarañas. Sus brazos mugrientos y magullados temblaban convulsivamente. Parecía estar en shock aún. Al ser encontrada por el equipo de rescate organizado por Simón y su otro compañero, quienes lograron alcanzar el pueblo de Orocue a primeras horas de la madrugada en un esfuerzo sobrehumano. De inmediato fue trasladada en un helicóptero del ejército a un hospital de Florencia, Caquetá. El cuerpo de Marcos nunca fue encontrado a pesar de los esfuerzos de la comunidad y el ejército en su búsqueda. Lo único que se rescató fueron algunas de sus pertenencias. Según el informe oficial del ejército, entre las que se encontraron una cámara de video, una cámara fotográfica y un bolso con documentos, todo lo cual fue entregado al periodista de 23 años de edad, Simón Montiel. Hasta la fecha, Erika se encuentra recluida en un centro psiquiátrico en Medellín, Antioquia, su ciudad natal, y de Marcos nunca más se supo nada. Orinoco es una de las historias que compone mi primer libro, el cual es una antología de historias conectadas que lleva por nombre Cenizas con Sal 1. Esta historia en particular, Orinoco, la escribí digamos que pensando un poco en el conflicto armado y en las consecuencias de este, ese oscuro pasado que ha tenido mi país, Colombia. Justamente pensando en todas las voces que la violencia ha silenciado, no solo en mi país, sino en todo el mundo. Tal vez de allí nace la idea de escribir esta historia y de que sea tan cruda y, digámoslo así, un poco fuerte. Pero las consecuencias de la guerra siempre van a ser fuertes, nunca son suavecitas. Ha sido un placer compartir estos minutos con ustedes. Espero haya sido de su agrado este espacio. Me despido de ustedes por esta ocasión. Recuerden que su apoyo es muy importante. Gracias por su atención y los espero en una próxima ocasión en esto que se llama El laberinto de las palabras.